Tiene la palabra el diputado Mariano Tucci. Gracias, presidenta. Escuchaba a mis compañeros y a mis compañeras y también a los diputados del gobierno y me acordaba de lo que escribía José Hernández, de lo que decía el Martín Fierro y de lo que cantaba Alfredo Zitarrosa. Decía: la ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Y me acordaba de esta pieza literaria porque mire que la vienen enredando, señora presidenta. No hay nadie anotado, ni siquiera sabemos si va a haber rendición de cuentas. Pero quien escucha o sigue el debate parlamentario, como decía otro legislador, va a notar que tanto oficialismo como oposición estamos hablando de países distintos, de realidades muy diferentes. Y acá hay un enfrentamiento entre una realidad que se promueve o que se construye y otra realidad, presidenta, que está ahí, que existe y que por lo tanto no admite discursos floridos. Entonces, como se decía hace algunos minutos, ya no estamos discutiendo sobre dos modelos de país. Estamos hablando, en todo caso, de que mirando los mismos fenómenos observamos o constatamos resultados diametralmente opuestos. Y cuando suceden estas cosas, la que pierde es la gente y fundamentalmente la que pierde es la política. Y ahí retomo lo que decía recién la diputada Lustenberg. Hay que cuidar mucho a la política, presidenta, y estas cosas nos ayudan después. Nos alarmamos cuando en países de la región o en nuestro propio Uruguay aparecen fenómenos políticos fruto de la desazón y de la desesperanza que los partidos políticos generan en una porción del electorado nacional. Porque si hay algo que la política nacional ha logrado con el esfuerzo de todos los partidos, sin excepciones, más allá de las diferencias que existen, por supuesto, es la construcción de la credibilidad en la política uruguaya. Es la construcción de los grandes acuerdos de la política uruguaya. Es, en definitiva, el apartamiento, en muchos casos, de las posiciones particulares para concentrarnos, presidenta, en lo que nos une y no en las cosas que nos dividen. Porque la política no es ni puede ser nunca un acto de fe. Y hoy era una buena oportunidad para recordar ese mandato que por lo menos para algunos de nosotros es histórico, es fundamental, es casi moral, de tratar de encontrar caminos de acuerdo para que la gente viva mejor. Pero cuando llegamos a este plenario, presidente, y vemos que el oficialismo está viendo una realidad nacional paralela, fantasiosa, que se parece más a la de un país, yo diría, escandinavo, que a la que nosotros palpamos, que a la que nosotros vemos y sentimos cotidianamente, por más voluntad que le ofrezcamos a esta Cámara, es muy difícil retomar la senda del consenso en algunos temas de la vida política nacional. Porque en esta realidad caricaturizada, el gobierno o que el gobierno promueve, se nos genera esa idea de que los uruguayos estamos disfrutando de un crecimiento económico revulsivo que sacude hasta las raíces de los árboles, con la regla fiscal como la Biblia, el florecimiento primaveral del trabajo genuino, el aumento salarial sostenido y el abatimiento de la pobreza como nunca antes se ha visto en la historia del Uruguay contemporáneo. Con una seguridad pública que ha permitido que vuelvan las carteras, presidente. Con políticas sociales que nos han permitido sacar la cabeza del hueco luego de la pandemia. Y lo que nosotros vemos todos los días es la realidad de un país, primero inserto en América Latina, que es el continente más desigual del mundo, que se ha vuelto cada día más violento, que a pesar del crecimiento económico, las grandes mayorías de este país tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, que hay serios problemas para generar fuentes de trabajo genuino, que la mayoría de las jubilaciones siguen siendo miserables, presidente,
que tratan a las empresas del Estado como meras agencias de recaudación pública, cuando todos sabemos que Valle y Ordóñez las pensó, las soñó y las imaginó como instituciones públicas que dotarían al país de mayor soberanía nacional, entre otras cosas. Una realidad donde el país que preside la calle sigue corriendo de atrás las urgencias de la gente. Y yo me voy a detener concretamente en un conjunto de temas que me preocupan como legislador, pero que fundamentalmente le preocupan a la gente. Y a la luz de lo que hemos escuchado en voz propia de los actores del gobierno en el proceso de la rendición y de los diputados del oficialismo, yo les quiero contar que la semana pasada, como muchos de ustedes, me tocó recorrer varios departamentos del país. Vayan y díganle a la gente que vive en Villa Constitución, en el departamento de Salto, o en Caínza, o en Bella Unión, o en Tomás Gómez Soro, o en Brum, en el departamento de Artigas, o en el barrio Cerro del Negro Pozzolo, que homenajeamos con justicia la semana pasada, o en el barrio La Valleja de Rivera, que las señoras pueden salir después de las 8 de la noche con sus carteras. Hablen de los salarios dignos y pregúntenles si llegan a fin de mes. Ese dato, que no son más que vivencias que seguramente todos y cada uno de nosotros vivimos cotidianamente, eso sí que mata el relato, presidente. La mitad de los votantes del Frente Amplio y de la coalición desaprueban la gestión en materia de seguridad pública, y de este tema quiero hablar. Esto es un reflejo de que esto no es un problema de un partido político, esto es un problema grave que tiene el país y que enfrenta el gobierno porque es la tarea que se le asignó a través de las elecciones nacionales. Y que el gobierno, presidente, permítaseme decir, agudiza con su inacción, sin planes, sin estrategia y sin plata en esta rendición de cuentas. Nosotros le preguntamos al ministro Heber sobre este tema que tiene que ver con lo que él viene anunciando pomposamente con el título de la guerra del Estado contra el tráfico de drogas, contra el gran narcotráfico, con un mote que es de los años 70, que es de la época de Nixon y de Reagan, y donde todos somos contestes de que esa forma de enfrentar este tipo de delitos, lo único que acumula, donde se ha presentado como estrategia, son muertos, presidente. Y ejemplos hay decenas y en varios países de la región. Acá en Uruguay, por ejemplo, como todos sabemos, aumentó el homicidio un 25%. Y será por un montón de situaciones, pero hay una que es fundamental. Nos han llenado el país de droga, presidente. Se nos ha llenado el país de droga. Porque hemos cambiado el estatus de país de tránsito para ser un gran galpón de acopio y además enterarnos a través de un informe que está colgado en la página de Presidencia de la República por la Senaclaf, además producimos algunas drogas sintéticas en el interior del país. Y hablar de este tema es hablar del presente con esta rendición de cuentas, pero fundamentalmente es cómo vamos a encarar el futuro en este tema, que tiene que ser abordado sin ningún tipo de dudas como un tema de Estado. La rendición de cuentas, que es la última de este gobierno, es la prueba reina, presidente, de que el ministro, que lo volvió a reiterar en el marco de la comisión integrada, yo diría al ministro no, de que el país ya no tiene un plan para combatir el tráfico de drogas, tal vez nunca lo tuvo. Por eso es que sentimos que se ha faltado a la verdad, porque la clave para el combate frontal al narco es la inteligencia, presidente, es la tecnología puesta al servicio de una estrategia y es el combate a la corrupción. Y estos temas que atienden varios de los incisos que analiza y trata y trabaja esta rendición de cuentas no tienen un mísero refuerzo presupuestal. No hay plan sin plata, presidente. No se enfrenta al narcotráfico sin estrategia, sin recursos humanos capacitados y sin dinero. No hay resultados sin planificación, sin formación, sin armamento, sin vehículos, sin nuevas infraestructuras, y nada de esto aparece reflejado en la rendición de cuentas. Es más,
Ni siquiera han cumplido con los objetivos básicos que el propio Ministerio del Interior se puso en materia de patrullaje, sobre todo en los departamentos donde se concentra mayormente el delito violento. ¿Cómo van a enfrentar el narcotráfico entonces, presidente? No se entiende cómo el Ministerio del Interior, cómo el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de Puertos y el Sistema de Inteligencia Estratégica del Estado no coordinaron acciones conjuntas para reclamar recursos económicos y humanos orientados a la persecución de este delito, siendo esta la última rendición de cuentas. No hay plan, presidente, nunca lo hubo. Pero yo pienso modestamente que estamos en una situación donde todavía podemos ponerle coto, podemos ponerle un freno a la escalada del narcotráfico y a sus delitos conexos. Un plan de lucha contra el narcotráfico debe reunir, presidente, los esfuerzos de todo un gobierno, de todos los departamentos y de los 3 poderes del Estado en una política integral de acción temprana, con asistencia y con integración comunitaria. Hay países cercanos que están recorriendo este camino. Tenemos dificultades para controlar nuestro espacio aéreo. La Fuerza Aérea ni siquiera tiene aviones de interceptación. No controlamos los puertos de manera eficiente. Y todos sabemos qué es lo que pasa en la frontera seca en nuestro país. Tienen a los actores del sistema de justicia, presidente, desahuciados presupuestalmente. Y a los organismos de Contralor del Estado uruguayo esperando que cumplan todavía lo que prometieron en la campaña electoral. Y todo esto lo decimos, presidente, ¿sabe por qué? Porque queremos que la situación cambie. En el convencimiento absoluto de que si al gobierno le va bien, a la gente le va bien. Y por supuesto que nosotros queremos ganar la próxima elección nacional. Pero queremos ganar la elección nacional porque nuestra propuesta es superadora de la coalición y no porque nos dejaron un país en escombros, presidente. Este es el gobierno de los eslóganes, pero no es el gobierno que le prometieron a la gente. ¿Aparece algún recurso acaso para la transformación educativa? Seguramente aparecerá fuera de los 511 artículos que estamos considerando, pero no ameritaba el buque insignia del Gobierno Nacional un artículo en esta rendición de cuentas. Son aspectos los que hemos nombrado de una rendición que habla más de lo que son y de lo que representan, que de lo que pretenden representar y no lo logran porque no les sale, presidente. Y ya no es el Frente Amplio quien en soledad los cuestiona, es un solo Uruguay, son las cámaras y las poderosas gremiales agropecuarias y del sector exportador los que se quejan de la situación del dólar y del costo de producir en este país. No es el Frente Amplio solamente. Dice siempre un senador de nuestro sector político que la culpa nunca cae en el piso. Siempre cae, presidente, en el lomo de alguien. Lo cierto es que los más castigados y los que más palos reciben en ese lomo son los mismos de siempre. Son los asalariados del Uruguay, esos que se levantan bien temprano y se acuestan bastante tarde. El día, presidente, que la política uruguaya retome la senda del diálogo sincero, el día que volvamos a entender todos los partidos políticos cuál es el legado que cada uno tiene, no como mochila, sino como bastón, ese día el Uruguay seguramente retome la senda de la inclusión, de la solidaridad y por sobre todas las cosas, presidente, el camino del crecimiento sin dejar a nadie justamente por fuera de ese camino. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.